Descubierto el siniestro misterio de la casona embrujada, mi aterradora noche en sus laberintos. La noche había caído como una manta oscura sobre el barrio olvidado donde Abel vivía con su madre. Las sombras se arrastraban por las calles, y el silencio era quebrado solo por el eco de los pasos de los vecinos que, con miedo, evitaban acercarse a la casona al final de la calle. Esa casa, conocida por sus ecos del pasado y sus misteriosas desapariciones, guardaba secretos que muchos temían explorar. Pero Abel no podía dejar que el miedo lo dominara. Tras una larga jornada de trabajo, con su madre enferma y sin dinero para el tratamiento, decidió que la casona podía ser su única esperanza. Al acercarse, las puertas chirriantes y las ventanas cubiertas de polvo parecían susurrarle. La respiración se le aceleró, un escalofrío recorrió su espalda. Con cada paso que daba hacia el umbral, la sensación de ser observado aumentaba, y un sudor frío empezaba a formarse en su frente. Esto es solo un lugar abandonado, se repetía para calmarse, aunque las risas burlonas que resonaban en su mente no le permitían descansar. Al cruzar la puerta, la atmósfera cambió drásticamente. El aire era denso, lleno de historias no contadas y recuerdos olvidados. Las paredes parecían absorber los sonidos de sus pasos, y Abel sintió que estaba al borde de despertar algo que debería haber permanecido dormido. Esto es una locura, pensó, pero el eco de su propia voz lo impulsaba a seguir. En ese instante, escuchó un leve susurro, una advertencia quizás. No deberías estar aquí. Las risas se volvían cada vez más claras. Abel se obligó a avanzar, impulsado por la desesperación. Los muebles cubiertos de polvo, las fotos desgastadas, cada objeto era un eco del pasado. Al encontrar un retrato deteriorado, su corazón se detuvo. Ahí estaba el rostro de su vecino, amable y servicial. ¿Qué conexión tiene con esta casa?, reflexionó, cuando un escalofrío profundo lo atravesó. Al mirar hacia el final del oscuro pasillo, un ruido sordido reverberó, como un aplauso ominoso. De repente, una puerta se cerró de golpe tras de él, y su corazón se disparó. La risa burlona de esas sombras que parecían cobrar vida a su alrededor se intensificó, mientras los susurros se transformaban en lamentos. ¿Qué está pasando?, balbuceó, con las manos temblorosas buscando desesperadamente el camino de regreso. Pero la casa, cada vez más laberíntica, parecía devorar sus pasos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado. Ahora, sigamos. A medida que la tensión se apretaba, Abel se dio cuenta de que no solo estaba perdido en un lugar físico, sino que había caído en una trampa invisible. Las sombras se reían de él, jugando con su mente, y la figura amable de su vecino se convirtió en un recuerdo aterrador, una advertencia que nunca había querido escuchar. ¿Qué han escondido aquí?, se preguntó, atrapado entre el deseo de salvar a su madre y las garras de una entidad que parecía estar esperando su llegada. Mientras las risas se convertían en gritos, Abel sintió el pánico apoderándose de él. Las sombras lo rodeaban, los ecos resonaban más fuerte, y la puerta de salida que había visto antes simplemente desapareció. La casa le susurraba su nombre. La lucha por su vida apenas comenzaba, y al fondo, en la penumbra, algo oscuro parecía despertar. ¿Podría haber un escape antes de que la casona reclamara su alma? El eco de las risas se intensificó, transformándose en un lamento desgarrador que resonaba en cada rincón de la casona. Abel, atrapado entre la paranoia y el terror, sintió que el aire se volvía espeso, casi irrespirable. Su corazón latía desbocado, consciente de que no estaba solo. Mientras intentaba recuperar la calma, un frío gélido lo envolvió, como si unas manos invisibles lo estuvieran sujetando. Con el pulso acelerado, se adentró en una habitación adyacente. La oscuridad allí era aún más profunda, pero los destellos de una luz mortecina emergieron de las grietas en las paredes.
Al acercarse, su mirada se fijó en una pequeña mesa, donde descansaba una antigua caja decorada con extraños símbolos. «No lo hagas», susurraron las voces, pero su curiosidad lo dominaba. Con manos temblorosas, desbloqueó la tapa de la caja que chirrió como si despertara de un profundo sueño. Dentro, encontró objetos que solían pertenecer a las desapariciones de la casa. Una muñeca rota, un reloj detenido, una cinta de vestir desgastada. Cada uno de ellos parecía estar imbuido de un dolor y tristeza inconmensurable. Abel sintió una conexión instantánea con aquellas pertenencias, como si las almas de sus dueños estuvieran atrapadas dentro de la casona, esperando liberación. Mientras observaba el contenido de la caja, un grito desgarrador reverberó en sus oídos. «¡Ayuda! ¡Sálvanos!», clamaron las voces, y Abel comprendió que cada objeto tenía su historia, su tragedia. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que aquellos que habían desaparecido aún estaban presentes. Eran parte de la casa. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, consciente de que cualquier decisión podría ser mortal. Sin embargo, el silencio se hizo ensordecedor. Las sombras que antes lo rodeaban empezaron a anclarse a sus pies, atándolo al suelo. Y cuando miró hacia la entrada, allí lo vio. Una figura oscura, inmensa, que se dibujaba contra la luz tenue del pasillo. La entidad había despertado. Parecía compuesta de sombras, sus ojos brillaban con una furia inhumana. «Eres uno de los nuestros ahora, Abel», resonó su voz, un eco distorsionado que parecía provenir de todas partes. El pánico le invadió, pero en ese instante un pensamiento lúcido atravesó su mente. «Debo encontrar a mi madre», recordó, y con un esfuerzo sobrehumano se liberó de las sombras y salió corriendo de la habitación. Se adentró en un nuevo pasillo, intentando recordar cómo había llegado hasta allí, mientras las risas se convertían en un coro estridente, riéndose de su desesperación. Las paredes parecían estrecharse a su alrededor. Avanzó sin rumbo, guiado por un instinto de supervivencia. Justo cuando sentía que la embriaguez del terror lo vencería, divisó otra puerta, apatente y desgastada. Quizás la salida. Cuando la empujó, la puerta se abrió hacia un jardín abandonado, cubierto de maleza y enredaderas. Sin embargo, algo en el aire estaba mal. Una leve niebla cubría el suelo, y el silencio era aún más profundo. La casa tras él emitía un lamento sutil. De pronto vio a su madre, débil y desvanecida, sentada en una silla de jardín. «¡Mamá!», gritó, pero ella no reaccionó. Al acercarse, se dio cuenta de que su rostro estaba cubierto de una expresión de horror. Abel sintió el terror apoderarse de él de nuevo. «¡No, no! ¿Qué le has hecho?», exigió a la figura oscura que emergía de la casa. La risa resonó en el aire nuevamente, más fuerte y burlona. «Ella nunca estuvo realmente aquí, Abel. Todo es parte de la trampa». La sombra se perfiló más cerca y la desesperación lo invadió al darse cuenta de la cruel verdad. Frente a él estaba la opción de aceptar su destino o luchar contra una oscuridad que prometía devorarlo todo. ¿Tendría el valor para enfrentarse a su propia realidad y salvar a su madre? Mientras la figura se acercaba y la risa se volvía ensordecedora, Abel entendió que su peor pesadilla apenas comenzaba. ¿Podría escapar de las garras de la casa o se convertiría en su próxima víctima? Abel retrocedió, sus pies se movían como si estuvieran arrastrados por un peso invisible. La figura oscura avanzaba lentamente, sus ojos chisporroteaban, reflejando la locura del horror en la que se encontraba atrapado. «Eres uno de los nuestros ahora». La voz resonaba, retumbando en su mente y haciéndole perder el hilo de la realidad. Con un grito ahogado, se volvió hacia el jardín en un último intento de hallar algún rayo de esperanza. En el fondo del lugar, una vieja fuente, cubierta de musgo y varias hojas muertas, parecía susurrarle. Algo dentro de él le decía que había un significado en ese lugar olvidado. Tal vez su madre aún estuviera allí, atrapada entre las sombras. Corrió hacia la fuente, los ecos de la risa se convirtieron en gritos lastimeros que desgarraban el silencio. La niebla se espesó a su alrededor, el aire se volvió denso. Al llegar al borde de la fuente, se agachó.
El agua estaba turbia, pero en su interior vislumbró figuras, sombras que se retorcían y gritaban, reflejando sufrimiento. Se sintió atraído, como si esas almas anhelasen ser vistas. «Mamá, si está ahí, por favor, respóndeme», suplicó. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Solo el goteo del agua y la risa burlona de la sombra detrás de él. La desesperación lo consumió, y una idea oscura emergió en su mente. Quizás si lanzo uno de estos objetos de la caja, podría liberarlas, pensó asustado. Sin pensarlo más, sacó la muñeca rota que había encontrado y la sostuvo en alto, sintiendo el peso de la decisión. Entre gritos y risas, la figura oscura se abalanzó sobre él. «¡No lo hagas! ¡Nada cambiará!», resonó su voz. Abel, atrapado entre el pánico y la determinación, lanzó la muñeca al agua. Apenas tocó la superficie, el agua burbujeó, estallando en una serie de visiones. Las imágenes de las almas perdidas, sus rostros demacrados, surgieron del fondo. «Gracias, gracias», susurraban todas juntas, mientras una fuerte corriente de agua parecía querer arrastrarlo hacia el abismo. El jardín comenzó a desmoronarse, las enredaderas se retorcían como serpientes y las risas fueron sustituidas por lamentos desgarradores. Las sombras parecían perder su forma, como si la muñeca hubiese roto su hechizo. Pero Abel no podía relajarse. La figura oscura, furiosa, se retorcía de ira a su espalda. «¡Volverás por nosotros, Abel! ¡Te lo prometo!», gritó con una voz distorsionada que provocó que su piel se erizara. La fuente empezó a secarse y por un instante la luz del sol atravesó la niebla. Abel se giró hacia la casa, con la esperanza de que su madre aún pudiera estar a salvo allí. Corrió hacia la entrada. Al cruzar el umbral, el aire se volvió más frío, y al fondo empezó a notar una figura que se alzaba en la oscuridad. «¿Quién eres?», preguntó casi en un susurro, mientras se acercaba al destello de luz que provenía de esa silueta. La figura parecía familiar. Una voz suave resonó. «Soy yo, Abel. He estado esperándote». La familiaridad del tono lo abrumó. Pero antes de que pudiera dar un paso más, un rugido temible y gutural se escuchó detrás de él, y la sombra se abalanzó. «¡No, mamá!», gritó mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, dejando solo una risa sorda y el eco de su grito. Abel se dio cuenta de que había desencadenado algo que no podía controlar, y que el momento de enfrentarlo se acercaba rápidamente. ¿Podría su madre ser realmente un aliado, o era un mero juego más de la entidad que acechaba en las sombras? La risa continuaba, ardiendo en su mente mientras la luz parpadeaba, desvaneciéndose. Abel sintió cómo la negrura lo envolvía, como una tela pesada que le robaba el aliento. Su corazón latía con la furia de un tambor. Cada golpe resonaba en su pecho como un grito de advertencia. Volteó la mirada hacia la figura delante de él, y en el instante comprendió que aquella voz que había sonado tierna y conocida, ahora se tornaba distante y fría. «Mamá, ¿eres realmente tú?». Su pregunta fue un susurro ahogado. En el aire helado que provenía de la sombra, la cual continuaba acechando en la penumbra. La figura ante él, que parecía un reflejo de sus recuerdos, se acercó con pasos lentos, arrastrando la oscuridad a su alrededor. «Abel, necesito que confíes en mí. Ellos no son lo que parecen», dijo la figura con un tono tembloroso. Pero mientras hablaba, la sombra tras él se deslizaba en su campo de visión, un monstruo con hambre de alma, propenso a devorar cualquier atisbo de esperanza. ¿Qué son ellos? ¿Por qué están aquí? Abel se sintió perdido, sintiendo que el hielo en su interior lo estaba consumiendo. La figura familiar se detuvo frente a él, pero su rostro estaba cada vez más distorsionado, como un reflejo que se resquebrajaba en un espejo roto.
Ellos son parte de todo esto. La figura hizo un gesto vago hacia la casa a sus espaldas. Quieren lo que llevas dentro, Abel. Quieren que te unas a ellos. El pánico hizo que Abel se aferrara a la realidad con todas sus fuerzas. No podía dejar que aquello se apoderara de él. «No, no me llevarán», gritó al aire, como si sus palabras pudieran rebotar dentro de esa casa maldita y ahuyentar cualquier amenaza en su camino. Detrás de él, el huyero rugido de la sombra se intensificó, y Abel sintió una marea de terror al darse cuenta de que la risa burlona había dejado de ser un eco distante, ahora estaba cerca, demasiado cerca. Las paredes de la casa comenzaron a vibrar, como si respondieran a la agonía que él sentía en su interior. «¡Mamá, ayúdame!». Su desesperación se escabulló en un grito que resonó en el aire, un grito que se perdía en la oscuridad. La figura delante de él se desvaneció en una nube de humo, y Abel se encontró solo, en medio de un laberinto de sombras. Instintivamente, giró sobre sí mismo, buscando una salida, un refugio donde esconderse de la criatura que acechaba. La casa parecía encogerse a su alrededor, cada vez más claustrofóbica y aterradora, como un monstruo que se alimentaba de su miedo. Abel conocía que cada interacción con aquel oscuro ser lo desgastaba más, como si drenar algo profundo dentro de él. Con un impulso, se dirigió hacia la puerta trasera. El aire frío lo golpeó como una ola helada mientras corría por el pasillo. Sin embargo, el mundo exterior no puede ser un salvavidas. Una niebla espesa lo esperaba allí, como un abrazo helado que lo atraía hacia algo más profundo, más oscuro. «¡Vuelve!», resonó la voz detrás de él, y el eco se expandió, rebotando en su mente como un pan de advertencia. La oscuridad se expandía, creando tentáculos que atrapaban sus pies, tratando de impedirle avanzar. Una visión destelló en su mente, el rostro de su madre, sus ojos llorosos, revelando un secreto horroroso. Abel frenó en seco. La risa burlona se transformó en un susurro escalofriante. «¿Qué harás ahora, Abel? ¿Buscarás la verdad o la ignorarás?». Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, Abel supo que tenía que decidir. La elección podría llevarlo a su salvación o a su perdición. Con el corazón acelerado y una resolución que ardía dentro de él, se encontró nuevamente cara a cara con la sombra, y una pregunta le nacía en la mente con la fuerza de 1000 gritos. «¿Qué me ocultas?». Un silencio aterrador lo envolvió mientras la figura se acercaba, lista para revelar el oscuro secreto que cambiaría su vida para siempre. La sombra se acercó lentamente, y cada paso reverberaba en el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Abel sintió que la respiración le escaseaba mientras la figura oscura se convertía en un imán para su terror. La voz, que antes había sonado familiar, ahora parecía más parecida a un lamento que a una súplica. «Ellos saben lo que has hecho y lo que te ha sido ocultado», murmuró la sombra, con una voz rasposa que parecía provenir de un abismo lejano. Abel tragó saliva, sintiendo cómo una oleada de frío le recorría la espalda. ¿Qué saben? Cada sílaba era una batalla. Lo que ocurría en aquel lugar era un tejido de secretos, muchas veces vislumbrados, pero nunca completamente comprendidos. La sombra, indistinta y volátil, experimentaba con su forma, cambiando sutilmente como el humo entre sus dedos. Quieren que te unas a ellos, y se alimentan de tu miedo. Aquella mentira que llamas casa no te ha dejado de observar, respondió, y sus ojos resplandecieron momentáneamente con un brillo maligno. Abel sintió una punzada de desasosiego. Ese lugar había sido su refugio, su hogar, y ahora lo concebía como un ser que lo acechaba, como un depredador al acecho de su presa. «Tú no eres mi madre», gritó, a pesar de que la voz le temblaba. Cualquier atisbo de calidez se había desvanecido en su interior, devorado por la oscuridad que crecía con cada momento.
Provengo de lo que tú has perdido, de lo que nunca debiste dejar ir, dijo la sombra, haciendo que Abel sintiera una presión en su pecho. Recordar a su madre lo angustió, el dolor le atravesaba como una puñalada. ¿De verdad esto era su madre? ¿O algo peor había tomado su lugar? Las paredes de la casa comenzaron a resonar como si estuvieran respondiendo a la pregunta de Abel, revelando ecos distorsionados de risas que lo habían atormentado en su infancia. Pero ahora eran risas huecas, vacías, como si los ecos del pasado regresaran para burlarse de su presente. Abel se dio la vuelta, las piernas temblorosas contra el suelo frío, buscando su camino hacia la salida. Pero la niebla lo envolvía, espesándose a cada paso, y aunque intentaba correr, el aire pesado lo atrapaba, ralentizándolo, impidiéndole escapar. «No puedo quedarme aquí», gritó desesperado, y sus palabras simularon romper temporalmente el hechizo. «Lo que has escondido te encuentra más rápido de lo que crees», susurró la sombra, acercándose aún más. Su aliento helado consumía el poco aliento que tenía. Le quedaba, y la risa burlona resonaba ahora como un coro de voces. El miedo se transformó en desesperación. Con un grito, Abel tomó la decisión de confrontar la oscuridad. Frente a ello, sintió repentinamente la necesidad de saber. «Dímelo, dime qué me oculta esta casa». La sombra se detuvo, y un silencio opresor llenó el aire. La atmósfera crujía, mientras todo a su alrededor parecía contener la respiración. Una risa, esta vez más suave y melódica, emergió de entre las sombras. «No solo está tu miedo, Abel, también está tu verdad». La sombra dio un paso atrás, como si decidiera ofrecer una revelación. «Tú eres la clave». El estómago de Abel se hundió. ¿La clave? Su mente se debatía entre la confusión y la urgencia del instinto de supervivencia. El secreto que había estado oculto durante tanto tiempo despertaba una inquietud creciente. «¿Qué significa eso?», preguntó con la voz desgarrada, un hilo de esperanza y terror entrelazados. Pero la sombra solo sonrió, y entre sus labios Abel vio cómo brotaba la oscuridad y las promesas de un horror que solo él podría desatar. «Allá, en los cimientos de la casa, podrás encontrarte cara a cara con lo que nunca debiste desear conocer». La figura se desvaneció con una risa que hizo eco en los rincones oscuros, y Abel se quedó solo, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. El corazón le latía ferozmente mientras miraba hacia la casa una vez más, sintiendo que el abismo que había dentro de él se ampliaba. Tiene que ir a los cimientos, a donde todo había comenzado. Pero, ¿estaba realmente listo para descubrir la verdad? ¿O había algo más allá de la revelación, algo más aterrador? Con el sudor corriendo por su frente y el aliento entrecortado, Abel dio un paso adelante, decidido a descubrir la verdad que lo había estado acechando. Pero en ese instante, un grito lastimero resonó en el aire. Un eco del pasado, un lamento desgarrador que provenía del interior de la casa. Su corazón se detuvo al reconocer esa voz. ¿Era su madre? ¿O era un engaño más que la oscuridad había tejido? La niebla comenzó a cerrarse a su alrededor, mientras la puerta de la casa chirriaba, como si ya no hubiera vuelta atrás. Un nuevo terror lo aguardaba. Abel sintió que el aire se le escapaba al escuchar ese lamento que provenía de la casa. Era inconfundible, como un eco desgarrador que calaba en lo más profundo de su ser. ¿Era su madre? No podía ser, su madre estaba muerta, o eso le habían dicho. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral y, sin pensarlo, se apresuró hacia la entrada. La puerta chirrió al abrirse, como si esperara su llegada. La niebla densa lo envolvía, tomando la forma de tentáculos que pareció intentar arrastrarlo hacia atrás, pero la determinación lo impulsó.
La voz seguía resonando, y con cada palabra se hacía más clara. «Ayúdame, Abel». El corazón le latía con fuerza, golpeándole el pecho, y cada paso que daba dentro de la casa era una lucha con el miedo. Las paredes susurraban secretos, y las sombras parecían moverse, reírse y burlarse de su intrusión. Apenas encendió su linterna, la luz temblorosa reveló el pasillo, lleno de recuerdos desvanecidos que volvían a cobrar vida en forma de imágenes borrosas, ecos de risas y llantos de un pasado oscuro. Su mente se llenó de fragmentos de su infancia, los juegos en el jardín, las historias contadas al atardecer. Cada rincón que había conocido también, ahora era un laberinto de terrores. Miradas ausentes lo seguían. Abel pudo sentirlas recorriendo su piel, como si aquellos ojos vacíos suplicaran ser recordados. «¿Dónde estás?», gritó, sintiendo que su voz temblaba. El lamento se hizo más fuerte, y con ello su ansiedad. El eco repitió su nombre, y la desesperación lo llevó a avanzar más rápido, hacia la sala de estar, donde la luz de la linterna condensa iluminó un extraño retrato en la pared. Era un cuadro familiar, pero su madre no sonreía como solía hacerlo. Su expresión era seria y sombría, casi como si la obligaran a posar en un momento de angustia. Abel sintió que la habitación se llenaba de un frío que le calaba los huesos. La imagen parecía vibrar, como si quisiera hablarle. «Investiga, encuentra la verdad», susurró aquel retrato. Abel se estremeció, y en un impulso decidió derribar los recuerdos que lo atrapaban. La voz se desvanecía, empujándolo a seguir delante, hasta la cocina, donde había encontrado consuelo en las cenas familiares. Sin embargo, lo que una vez fue un lugar cálido, ahora se asemejaba a la escena de un crimen. Los utensilios de cocina colgaban de la pared como brazos sin vida, y el olor a moho invadía el aire. En el fondo, un pequeño sótano se abría, oscuro e invitante, como un agujero que parecía devorar la luz. «Abel, ven a mí», era otra vez su voz, su madre. Aferrándose a esa esperanza, Abel descendió lentamente las escaleras, sintiendo cómo sus piernas temblaban. La humedad y el frío eran abrumadores, como si el sótano fuera un profundo abismo que prometía devorarlo. Allí abajo, un rincón oscuro despertó su atención. Algo había sobre la mesa, un viejo diario desgastado. Sin pensarlo, lo abrió. En las páginas amarillentas, sus ojos se detuvieron en una imagen. Una familia con una mujer que se asemejaba a su madre, rodeada de sombras. Las palabras aún estaban frescas, describiendo rituales extraños, secretos oscuros y un lamento insistente que había arrastrado sus vidas. «Es hora de enfrentarte a la verdad, Abel», resonó la voz, más fuerte esta vez. Esa verdad lo había acechado desde lo más profundo de su infancia. La oscuridad comenzó a apretarle el pecho de nuevo. Las paredes se cerraban y los gritos eran cada vez más frenéticos. Entonces un estruendo resonó desde arriba, como si la casa misma gritara. Abel levantó la vista y por un instante vio siluetas moverse entre la niebla. «¡Abel, corre!». Grito provenía de su madre. Pero antes de que pudiera reaccionar, las sombras comenzaron a descender por las escaleras, formando figuras retorcidas que se acercaban a él lentamente, amenazadoras, con un vacío aterrador en sus ojos. La pregunta lo abrumaba. ¿Podría escapar de la verdad que había descifrado? La angustia le robó el aliento, y un instinto salvaje le hizo retroceder, pero las sombras se movían más rápido, acercándose como un huracán. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, una risa burlona retumbó alrededor de él. ¿Creías que podías escapar tan fácilmente? Y en ese momento todo se oscureció.
Abel sintió que su mundo se rompía. ¿Había caído en la trampa que la casa le había tendido? Por un instante pensó que la revelación era solo el inicio del verdadero horror. La pregunta latía en su mente. ¿Realmente era la llave de algo más siniestro? Con esa duda en el aire, la oscuridad se lo tragó. La oscuridad lo envolvió, y Abel sintió que caía en un vacío interminable. No había sonidos, solo un eco sordo que retumbaba en su cabeza. Intentó gritar, pero su voz se ahogaba en la negrura. Era como si la casa quisiera tragarse su miedo, su desesperación, su esencia misma. De repente, se encontró en un lugar diferente, o quizás en una dimensión paralela de la misma casa. La linterna seguía en su mano, iluminando un largo corredor que parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de retratos, pero estas caras eran distintas. Miradas vacías, sonrisas heladas, manos extendidas como suplicando ayuda. Abel sintió un sudor frío recorrer su frente al darse cuenta de que cada una de las imágenes eran miembros de su propia familia, personas que apenas recordaba. «Ven a jugar», murmuraron las voces, un coro de susurros que se mezclaban en el aire pesado. La sensación de ser observado lo invadió. Abel se cubrió la cabeza con las manos, intentando bloquear ese sinfín de voces, cada una más insistente que la anterior. En su interior, una pregunta ardía. ¿Quiénes eran realmente? Se sacudió el miedo, regresando a la realidad tangible. La linterna proyectó una sombra larga y oscura, y a medida que se movía, sus pasos resonaban como un tambor en el silencio sepulcral. Pasó de largo un espejo antiguo, y, por un instante, creyó ver reflejada la imagen de su madre sonriendo. Pero cuando volvió la vista, solo había un vacío. La desesperación se apoderó de él, necesitaba respuestas, pero las sombras parecían danzar en torno a él, fluctuando entre el aliento y el horror. Un crujido a sus espaldas lo hizo girar bruscamente. Tras él, una puerta se había abierto sin que él la tocara. La luz parpadeante de su linterna iluminó un pequeño sótano. Nuevamente la voz lo llamó. «Abel, ven aquí». Algo en su tono sonaba más amoroso, casi como si su madre intentara llamarlo desde el otro lado. Sin pensarlo, corrió hacia ella, bajó las escaleras, sintiendo que cada peldaño le pesaba como una losa. La que él ignoraba. La figura de su madre se acercó. Sus rasgos eran suaves, pero se distorsionaban constantemente, como reflejos en el agua. Sin pensarlo más, Abel pasó al lado del altar y corrió hacia la luz. Al hacerlo, sintió un escalofrío helado en su columna. Fue como si algo lo hubiera rozado, tal vez la mano de un espectro, o evocando un recuerdo que no debería haber estado ahí. «¿Qué quieres de mí?», gritó, luchando contra la creciente desesperación. Pero no hubo respuesta. La luz se volvió cegadora y, al traspasarla, Abel se encontró en un vestíbulo aún más desolado, rodeado de retratos familiares que parecían estar observándolo con desprecio. Sus ojos vacíos lo seguían, y la sensación de que estaban vivos, que aún guardaban algo en su interior, lo persiguió. Un silencio pesado reinaba, pero Abel podía sentir que la oscuridad regresaba, como un gigante preparado para devorarlo. Se giró para salir, pero la puerta que había atravesado se había desvanecido en la oscuridad. La casa había cerrado todas sus salidas. La desesperación lo invadió de nuevo. «¡Mamá!», gritó, su voz resonando en un eco hueco. «¡Dame una señal!». En respuesta, el aire que él ignoraba. La figura de su madre se acercó. Sus rasgos eran suaves, pero se distorsionaban constantemente, como reflejos en el agua. Sin pensarlo más, Abel pasó al lado del altar y corrió hacia la luz. Al hacerlo, sintió un escalofrío helado en su columna. Fue como si algo lo hubiera rozado, tal vez la mano de un espectro, o evocando un recuerdo que no debería haber estado ahí. «¿Qué quieres de mí?», gritó, luchando contra la creciente desesperación. Pero no hubo respuesta.
La luz se volvió cegadora y, al traspasarla, Abel se encontró en un vestíbulo aún más desolado, rodeado de retratos familiares que parecían estar observándolo con desprecio. Sus ojos vacíos lo seguían, y la sensación de que estaban vivos, que aún guardaban algo en su interior, lo persiguió. Un silencio pesado reinaba, pero Abel podía sentir que la oscuridad regresaba, como un gigante preparado para devorarlo. Se giró para salir, pero la puerta que había atravesado se había desvanecido en la oscuridad. La casa había cerrado todas sus salidas. La desesperación lo invadió de nuevo. «¡Mamá!», gritó, su voz resonando en un eco hueco. «¡Dame una señal!». En respuesta, el aire se llenó de un susurro helado. La verdad duele, pero la mentira mata. Las palabras flotaron como un mantra, y de pronto un grito desgarrador resonó desde el fondo de la casa, un sonido que hizo que su sangre se helara. «¿Qué fue eso?», pensó, su corazón latiendo como un tambor. Las paredes temblaban y el suelo vibraba bajo sus pies. Abel sabía que tenía que moverse, no podía quedarse allí. Y aunque el impulso de huir era fuerte, una fuerza secreta lo mantenía fijo en su lugar. De repente, un retumbar proveniente de lejos le hizo girar la cabeza. En la oscuridad, sombras danzantes parecían cobrar vida propia, acercándose con una intención que lo helaba. Ellas parecían invocar algo más profundo, un terror ancestral que resurgía del mismo suelo. «Ven», llamó una voz familiar. Abel sintió un nuevo tirón en su corazón. El sonido era de su madre, ahora más claro y más urgente. Se dio cuenta de que las sombras no solo lo observaban, estaban intentando comunicarse. El relicario comenzó a vibrar, palpitando con una energía palpable. Con cada pulsación, la imagen del niño en la foto volvió a su mente, un niño que no era él, pero que llevaba su sangre. «¿Quién eres?», preguntó, casi en un susurro, más a sí mismo que a las sombras. Un escalofrío recorrió su cuerpo, cuando la oscuridad pareció detenerse, como si esperara su respuesta, su elección. Tomando aire, avanzó hacia el fondo del sótano, absorbido por una súbita urgencia de descubrir lo que la casa había ocultado por tanto tiempo. Bajo sus pies, algo crujió, el suelo se sentía alive, y los retratos parecieron girar, moviéndose en la penumbra, como si revivieran. A medida que se adentraba más en la oscuridad, comprendió que las respuestas que buscaban eran mucho más cercanas y terroríficas de lo que jamás había imaginado. Pero antes de hallar claridad, alzó la vista y se encontró con un nuevo rostro en un retrato. Esta vez no era una cara familiar, sino una figura oscura, con ojos inyectados en desesperación, que parecía estar a hablarle. «¿Quién eres tú?», gritó Abel, mientras un grito horrible resonaba de nuevo por el sótano. Este era un grito claramente humano, un lamento lleno de sufrimiento y agonía. La casa había comenzado a temblar violentamente. Abel sabía que el horror estaba a punto de revelarse por completo, y entonces la pregunta brotó fresca y aterradora en su mente. ¿Y si aquella verdad los condenaba a todos? Y así, mientras las sombras lo rodeaban con una unión cada vez más opresiva, supo que la revelación que estaba por venir podría cambiar no solo su destino, sino el de todas las almas que habían estado atrapadas en la casa por generaciones. Las sombras envolvieron a Abel, cada vez más compactas y amenazantes, como si tuvieran vida propia. Sentía el aire helado y espeso, pesado de secretos inconfesables. La figura en el retrato no lo despegaba de su mirada, cuyas profundidades parecían abrir un abismo del que salía un oscuro conocimiento. Abel deseó huir, pero su cuerpo estaba paralizado, en un conflicto interno. La curiosidad luchaba contra el instinto primario de escapar. «Soy yo, un hijo», dijo Abel, entre susurros, como si de ese modo pudiera apaciguar lo que lo rodeaba. Las sombras se acercaron un poco más, bailando a su alrededor, tomando forma de figuras cada vez más definidas.
Cada una de ellas era un recuerdo, una pieza de su historia familiar, pero distorsionada, retorcida en un horror inimaginable. «¿Qué desean de mí?», gritó, sintiéndose cada vez más atrapado, como si el suelo empezara a tragárselo. Esa sensación de hundirse era abrumadora, un eco del pavor que su corazón parecía gritar. La luz del relicario apenas iluminaba su entorno, pero al menos era un refugio momentáneo. «Aprende», sentenció una de las sombras, su voz resonando con el eco de muchas, como un coro enojado. «La verdad que buscas es un arma de doble filo». Abel se encontró discerniendo entre energía cruda y recuerdos difusos. La figura de su madre emergió en su mente, la voz aún llamándolo, pero ahora había un tono de advertencia. Se sintió vuelto hacia sus más oscuros temores. ¿Podría su madre ser parte de esta tragedia? Un sonido repentino, como de cristales rompiéndose, lo sacó de su ensueño. Miró hacia la dirección del ruido y vio cómo un espejo en la pared comenzó a agrietarse. En cada grieta, escenas de sufrimiento familiar se desplegaban. Vio a su padre, con la mirada llena de desespero, suplicándole que dejara la casa y que jamás regresara. Las sombras ululaban de furia ante la revelación, como si la traición se llevase todo el aire. «No puedo salir de aquí», murmuró. Un frío crudo le recorrió las venas. Sabía que había más por descubrir, algo que debía enfrentar y resolver. Con un último suspiro, se lanzó hacia el espejo. Al tocar su superficie, un escalofrío recorrió su cuerpo, como si miles de voces gritaran en su interior. Las imágenes cambiaron y un rostro familiar, pero distorsionado, apareció. Su hermano mayor, al que había perdido hace años en un accidente fatídico. Su mirada era torva, llena de dolor. «¡Abel!», chilló, y algo en su tono pareció traer consigo la desesperación de muchos años. «No cometas el mismo error que yo. La casa juega contigo». Abel sintió que su corazón se detenía. La conexión que había perdido por tanto tiempo ahora lo abrumaba, como si una corriente eléctrica latente lo hubiera despertado. «¿Qué pasó?», preguntó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué no te pude ayudar?». «Porque jamás debiste regresar», replicó su hermano, su voz más firme, aunque rota. «La casa se alimenta de nosotros. Cada verdad que busques te retorcerá el alma». Las sombras comenzaron a acercarse de nuevo, esta vez con intenciones siniestras. Abel retrocedió, pero la cristalina imagen de su hermano lo mantenía firmemente en su lugar, atrapado entre la realidad y la pérdida. «¡Sal, ahora mismo!», gritó el hombre del espejo, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ellos como un manto de muerte. Justo cuando Abel creía que iba a sucumbir, las sombras se frenaron. Un resplandor provenía del relicario, iluminando el sótano con una luz blanquecina, desafiando a la oscuridad que lo rodeaba. La casa comenzó a temblar violentamente, y el coro de voces se intensificó, como si la casa estuviera en crisis. «La verdad es lo que detiene a la oscuridad», resonó la voz de su hermano, «pero está en ti descubrirla». Justo en ese momento, una sombra dio un paso adelante, sus ojos brillando con una malevolencia indescriptible. «Puedes intentar enfrentarte a nosotros, pero recuerda, Abel, a veces la revelación trae consigo un precio que no estás dispuesto a pagar». Las paredes resonaron con el eco de esa declaración, y el recuerdo de su familia se hizo eco en su corazón, mientras decidía entre escapar de la casa o desbaratar el secreto que esta atormentada vivienda guardaba sobre su linaje. El tiempo se detuvo. ¿Qué escogería? ¿El miedo o el sacrificio? La decisión estaba a punto de llegar, y Abel sabía que al final la verdad podría ser más aterradora de lo que jamás había imaginado. Abel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa estuviese consciente de su decisión. Las sombras se retorcían a su alrededor, un torbellino de oscuridad alimentado por su miedo. La figura de su hermano resonaba en su mente, un recordatorio que cortaba como un cuchillo. «No cometas el mismo error que yo». «¿Qué debo hacer?», gritó, desbordante de angustia. La luz del relicario iluminaba tenuemente el sótano.
Con cada pulso parecía que revelaba más de su cargamento oscuro. La oscuridad lo rodeaba, pero la verdad temía salir. Las sombras rieron, una cacofonía aterradora. «Tu verdad será tu condena, Abel», dijeron, sus voces entrelazándose en un murmullo escalofriante. Abel sintió la desesperación apretarle el pecho. Tenía que enfrentarse a aquella revelación, no solo por él, sino por el legado que había heredado. Respiró hondo. El tiempo se había detenido. Con la determinación de un guerrero valiente, levantó el relicario hacia las sombras. Si la verdad duele, que sea así. Necesito saber quién soy realmente y qué ha pasado en esta casa. La casa pareció retorcerse a su alrededor, como si resistiera la fuerza de sus palabras. Un grito horrible resonó de nuevo, esta vez más cercano. La vibración del relicario intensificó el calor en su mano, y un haz de luz comenzó a arrojar a las sombras hacia atrás, permitiendo que emergieran fragmentos del pasado. Imágenes brotaron del relicario. Una familia, entrelazada en risas y amor, pero también en el sufrimiento. Allí estaban su madre y su hermano, atrapados en momentos felices, pero las sombras detrás de ellos eran cada vez más amenazantes. Abel sintió que la grieta en su corazón se iba ampliando, cada recuerdo un eco de dolor que lo llamaba hacia adelante. «No, no dejaron que sucediera», gritó. Las pantallas de la realidad comenzaron a agrietarse, y más visiones surgieron. Un oscuro conocimiento descendió sobre él, secretos de sacrificios, de alianzas con el más allá, de pactos indeseados por su familia. «Cada uno de nosotros ha hecho sacrificios por salvarte», susurró la figura de su madre, apareciendo entre las imágenes distorsionadas, pero nunca fue suficiente. Su expresión era una mezcla de amor y tristeza. «Tu aliento es el aliento de nuestro linaje. No te dejes atrapar en el ciclo». La casa temblaba con una furia creciente. «¡Cállate!», gritó a las sombras. «No me atraparán en sus mentiras». Se giró hacia el relicario, su corazón palpitando. «Tengo que liberarlos». La luz resonó más fuerte, brillando como el sol durante una tormenta de oscuridad. «Entonces, hazlo», retumbó otra sombra, esta vez con un tono desafiante. «Atrévete a romper el ciclo, si puedes». Abel sabía que el final estaba cerca y que el sacrificio era la única respuesta. Con el relicario en alto, alzó la voz con firmeza. «Liberaré a todas las almas atrapadas aquí. Que el precio sea alto, lo pagaré». De repente, una oleada de energía lo envolvió. Las figuras comenzaron a temblar, y el eco de los gritos se convirtieron en lamentos. Las sombras se disiparon lentamente, como si su esencia se estuviese desmoronando ante la luz. La casa gritó en agonía, mientras las imágenes de su familia se desvanecían en el aire, transformándose en un sonido abrumador de libertad. Las sombras finalmente se trenzaron una última vez, antes de estallar en un rayo de luz brillante que llenó el sótano, iluminándolo todo. Abel sintió que el peso en su pecho desaparecía. La horrible opresión que había sentido durante tanto tiempo se esfumaba, y la casa comenzó a desmoronarse a su alrededor como un castillo de cartas. Pero pudo ver a su madre y su hermano en la luz, sonriendo. «Con amor. Gracias por liberarnos», fue su último susurro. Los ecos de esas voces finalmente se desvanecieron, y la calma envuelta en un resplendor dorado reemplazó el terror. La casa, ahora silenciosa, se desvaneció en el aire, dejando solo un jardín donde antes había estado. Abel se quedó solo, contemplando el lugar donde había estado atrapado durante tanto tiempo, libre al fin. Su corazón estaba lleno de un nuevo sentido de vida y esperanza. Aunque había perdido mucho, había ganado algo más grande, la verdad y la fortaleza para enfrentar cualquier futuro. Se giró hacia el sol naciente, sintiendo que el pasado quedaba atrás. La casa había sido su prisión, pero ahora también había sido su salvación. Finalmente, Abel respiró hondo y se marchó.
Sabía que su camino no terminaba aquí, sino que apenas comenzaba. Con cada paso dejó atrás las sombras de una historia profunda, mientras se cerraba un capítulo y se abría un nuevo horizonte lleno de luz. Pero recuerda, hay muchas más historias esperando ser contadas, y tú no querrás perderte lo que viene a continuación. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran relatos como este. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora. Tu apoyo es fundamental. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de esta conexión. Vamos, haz lo posible.